tema que se llama Estudios Clínicos de Medicamentos en Enfermedad Hepática Grasa No Alcohólica y en NASH. Muchísimas gracias, doctora Romina. Gracias nuevamente por tenerme y por haberme invitado. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es un poco más largo y es qué tenemos de estudios clínicos de medicamentos para tratar la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la esteatohepatitis. Nuevamente, no tengo conflictos de intereses para declarar. Esto es a donde trabajo. ¿Y qué vamos, los objetivos para esta charla? Definir hígado graso no alcohólico, que a esta altura, como decía, probablemente todos ya sean expertos. Clasificar la enfermedad muy brevemente y revisar su epidemiología y patogénesis. Y esto es importante porque de acuerdo a eso es como vamos a enfocar el tratamiento. Y por último, y lo más importante, la parte más larga de la charla va a ser discutir acerca de estos tratamientos disponibles y que tenemos en fase de estudios para tratar esta enfermedad. Bueno, como sabemos, el hígado graso es una condición crónica del hígado que se caracteriza por acumulación de grasa en el hígado. Esto es en ausencia y siempre descartando otras causas secundarias, como sean el alcohol em, eh, y también uso de otros medicamentos, enfermedad autoinmune y también hepatitis B, C. Está asociado a la resistencia a la insulina y frecuentemente alteraciones en la glucosa y la diabetes, como hemos visto en otras presentaciones. La historia natural, el hígado normal, eh, un 25% de los pacientes puede pasar a tener hígado graso no alcohólico y esto de un 20 a un 40% progresa a esteatohepatitis no alcohólica. Si esto continúa, esta progresión en cuanto a los pacientes con hígado graso, nada más un 4% progresa, puede continuar a cirrosis, pasando por alto lo que es la esteatohepatitis, y un 20% de los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica progresa a cirrosis. 1 a 2% de estos pacientes al año van a tener carcinoma hepatocelular. Mientras que estamos dentro de lo que es el espectro de hígado graso no alcohólico y esteatohepatitis no alcohólica, todavía cuando existe un principios de fibrosis, esto es reversible, pero una vez que esto avanza, ya se hace irreversible. Entonces, ¿qué podemos hacer antes de llegar a un estado en el cual es irreversible? La prevalencia global, como se ha mencionado, es 30%, entre 25 y 30%, y en América Latina un 44% de estos de hígado graso no alcohólico. Cuando hablamos de esteatohepatitis, la prevalencia global es de alrededor de un 5% y 7% en América Latina. ¿Qué pasa si agregamos diabetes a esto? Esto en América Latina, el pacientes con diabetes del hígado graso es de un 57%, pero puede alcanzar aún ser más alta. La diabetes aumenta el riesgo de cáncer hepático 2,5 veces por encima de lo que es nada más que tener esteatohepatitis. Y esta prevalencia es diferente de acuerdo a cómo evaluamos, el método que usamos para evaluar. Lo que más usamos y lo que se puede ver que hay una mayor prevalencia es cuando se usa la elastografía transitoria. Y como ven, cuando hay diabetes se duplica. En este estudio vimos que es un estudio con elastografía transitoria. El 70% de los pacientes con diabetes tenía esteatosis hepática y un 21% de estos pacientes esteatohepatitis no alcohólica. Ahora, también hablábamos de que estaba asociado a enfermedad cardiovascular. También tiene asociación con enfermedades extrahepáticas, como son el cáncer colónico u otro tipo de cáncer, también con la enfermedad del riñón crónica y enfermedad cardiovascular. Esto es para mostrarles que en Estados Unidos
Esteatohepatitis no alcohólica es la indicación número 1 de trasplantes hepáticos, estos en mujeres y en personas mayores de 50 años. La enfermedad del hígado graso no alcohólica o NAFLD también está asociado a enfermedades endocrinológicas. Como pueden ver aquí, tenemos varias de las enfermedades endocrinológicas que están asociadas, pero mayormente todas tienen relación con lo que es insulinoresistencia, obesidad y diabetes. Como mencionaba anteriormente, la mortalidad se incrementa según el estadio de fibrosis. Entonces, en este estudio se pueden ver los tipos de fibrosis, los estadios, cómo la mortalidad se incrementa de acuerdo a cuán avanzado está la fibrosis. El gráfico de la izquierda es el gráfico por causas de todo tipo y el de la derecha es por eventos a nivel hepático. Estas son las nuevas guías que han salido en el último año, 2022 y 2023. Tenemos la primera guía, es la guía que hoy he mostrado el algoritmo que se recomienda para diagnóstico, es de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. De la derecha es la Asociación de Diabetes Americana, que ha incluido desde el 2019 a hígado graso no alcohólico. Y la de abajo es de la Asociación eh, de Cardiólogos Americanas. Y es la primera vez el año pasado que han incluido una guía solo de hígado graso no alcohólico. Ahora que tenemos como background, podemos hablar de cómo enfocar el tratamiento en estos pacientes y qué es lo que tenemos disponible. Como ven y como han escuchado en la mayoría de estas charlas, el hígado graso no alcohólico es una enfermedad complicada. Estos son los potenciales objetivos en los cuales podemos usar medicamentos para tratar la enfermedad. Y tenemos a nivel antiinflamatorio, a nivel antifibrótico, pero los medicamentos que se están usando últimamente tienen más un enfoque en lo que es la parte metabólica. La guía de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos han, mm, han alargado estas recomendaciones en cómo enfocar este tratamiento. Y primero, como mencionaba anteriormente, identificar el paciente, el riesgo y sobre todo prevenir la enfermedad cardiovascular y prevenir la progresión hacia cirrosis. Esto es también de esas guías en la cual ellos en esto recomiendan que se use pioglitazona o los receptores del agonistas de GLP-1 en los pacientes que tienen diabetes de tipo 2 y que tienen biopsia de NASH o esteatohepatitis no alcohólica. También te recomienda que se considere el tratamiento de diabetes con pioglitazona o con uno de los agonistas de los receptores GLP-1 si hay una alta probabilidad de tener NASH. Y esto puede ser en base a enzimas elevadas o puede ser también a test no invasivos que se hayan hecho. Ahora, en personas que se puedan beneficiar de un tratamiento para diabetes no es esteatohepatitis no alcohólica, es esteatosis. Ahí se recomienda que se considere el tratamiento con receptores de agonistas GLP-1, pioglitazona o considerar algún inhibidor del transportador de sodio-glucosa. ¿Qué pasa con la vitamina E? La vitamina E se puede considerar en pacientes que tienen esteatohepatitis no alcohólica, pero que no tienen diabetes. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos para decir o cómo ellos llegaron a estas conclusiones. Les voy a mostrar estos estudios. Y voy a empezar con la pioglitazona.
Estos fueron los estudios que se han hecho durante estos años con pioglitazona y en estos se han estudiado casi 500 pacientes, de los cuales entre un 40 y un 60% tuvieron resolución de la esteatohepatitis no alcohólica. Esto es con biopsias. Ahora, la pioglitazona es una medicación que es un agonista PPAR gamma. Y estos actúan a nivel tienen receptores a nivel de todo el organismo, en especial del tejido adiposo. Por eso, lo que hacen es aumentan la sensibilidad a la insulina y disminuyen todas las citoquinas que hablamos más temprano, em, que pueden estar asociadas con esta enfermedad. También mejora la resistencia a la insulina a nivel del músculo, no solo del tejido adiposo. Ahora, a nivel del riñón, puede que exista una reabsorción de agua y por ende, en pacientes que tienen historia de falla cardíaca, puede que esto se exacerbe, se aumente. Por lo tanto, no es una medicación recomendada para pacientes con historia de falla cardíaca, pero la pioglitazona no la causa. Ahora, estos son estudios para mostrar en que la pioglitazona ayudó en la resolución de esteatohepatitis. Estos fueron estudios controlados y randomizados. Como se puede ver, todos favorecieron el uso de pioglitazona. Este fue un estudio que hicimos en el cual se usó pioglitazona y esto es 45 miligramos de pioglitazona por 18 meses. Y como se puede ver, ahí está primero la diferencia entre los pacientes en pioglitazona y placebo, y cuando empezamos a usar la pioglitazona en los pacientes que anteriormente estaban en placebo, las enzimas hepáticas, sobre todo la ALT, se redujo a nivel normal. ¿Cuál es el control de la glucemia con pioglitazona? Como pueden ver este es un estudio en el cual se han visto diferentes estudios y básicamente se han usado pioglitazona y rosiglitazona. Rosiglitazona no está más en el mercado, hace varios años se la sacó por asociaciones con efectos cardiovasculares, pero no es el caso de pioglitazona. Como pueden ver, con la pioglitazona se mejoró el control de la glucemia a largo plazo. Eso sí, puede que aumente el peso y en el caso de estos estudios hubo un aumento de 2 a 4 kilos al año. Este fue uno de los estudios más importantes con pioglitazona, hecho por el doctor De Fronzo, en donde la pioglitazona redujo el riesgo de diabetes de tipo 2 en un 72%. Esto comparado con placebo, como pueden ver la diferencia, pioglitazona mejoró. Ahora, el aumento de peso, que es algo que siempre se habla, por lo menos allá cada vez que le decimos a un paciente que una de los efectos secundarios puede ser ganar peso, es algo que en realidad nadie lo quiere usar. Entonces, pero algo importante de saber es que el mejor en el perfil metabólico que causa pioglitazona es mucho mejor aún cuando se puede llegar a ganar un par de kilos al año. Entonces, si acá tenemos en este cuadro, vemos que la pioglitazona, esto estamos hablando de un aumento de peso de 2 a 4%, comparado con el exceso calórico. Como pueden ver, la insulinoresistencia con pioglitazona mejora, la esteatosis mejora, la esteatohepatitis mejora, la grasa en el músculo esquelético mejora y la grasa visceral también. Todo esto cuando hay un exceso calórico empeora. ¿Qué pasa con la diabetes? El riesgo de diabetes o lo que es la hiperglucemia en pacientes con diabetes mejora o se reduce con pioglitazona y en el caso de un exceso calórico se empeora. También tenemos el riesgo cardiovascular. Los eventos cardiovasculares,
la dislipidemia, la heterogénesis, la disfunción endotelial, todo mejora con pioglitazona y se empeora con exceso calórico. Esto es para mostrarles, este fue un paciente de investigación nuestro en el cual, como pueden ver ahí, es una resonancia magnética antes de usar pioglitazona. Después de usar pioglitazona, aquí pueden ver donde están las flechas rojas, lo que hizo fue reducir la grasa visceral. Pero, como pueden ver, la parte mayor blanca que está por debajo es que aumentó el tejido subcutáneo. Ahora vamos a hablar de la segunda droga que fue recomendada por la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, y son los agonistas del receptor de GLP-1. Estos en el hígado graso no alcohólico reducen la resistencia a la insulina, reducen el riesgo cardiovascular y mejoran el riesgo de enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los efectos de los agonistas de receptor GLP-1? Esto es en las enzimas hepáticas. Y en estos metaanálisis lo que tenemos es que la ALT no mejoró, pero no con la AST. O sea, no ha sido significativo comparado con grupos placebos. Empezando una droga de ellas, la liraglutida, esto en pacientes con diabetes de tipo 2 y con hígado graso no alcohólico. Estos son los de abajo, como pueden ver, son estudios randomizados controlados. Los de arriba son abiertos. De los estudios randomizados controlados, todos excepto uno, que fue un estudio muy chico, que ven que solo 18 pacientes, han mostrado reducción del peso, reducción de enzimas hepáticas y reducción de la cantidad de grasa hepática. El efecto de dulaglutida en estos pacientes. Este fue un estudio que se usó durante 24 semanas, que se usó dulaglutida, y en este caso lo que hizo esta droga, como pueden ver, los puntos celestes son cuando se inició el estudio y los puntos oscuros o grises son después de que se usó la droga. Y la droga dulaglutida redujo significativamente el contenido de grasa hepática. Mejoró los niveles de GGT, pero no hubo cambios en las enzimas AST y ALT. Ahora, este es un estudio con semaglutida, uno de los más importantes que se han publicado en el New England Journal of Medicine, que usaron 320 pacientes, de los cuales el 62% tenía diabetes de tipo 2, y se les dio semaglutida 0.1, 0.2 o 0.4 miligramos diarios estos. Y de estos, los pacientes, 230, o sea, el 71% tenían fibrosis hepática, ya sea moderada o severa, que sería F2 a F3. ¿Cuál fue el efecto de semaglutida? La resolución de la esteatopatitis sin que la fibrosis se empeore fue el objetivo principal de este estudio, y el 59% con semaglutida comparado con placebo alcanzó esto. Eso quiere decir que pacientes con fibrosis avanzada, estadio 2 o 3, tuvieron un 59% de reducción con semaglutida, 0.4 miligramos diario. ¿Qué pasó con el peso y la glucemia? Cuanto al peso, como pueden ver, con semaglutida, la más oscura es semaglutida es 0.4 miligramos, y el color gris, la que queda por arriba, es el placebo. Con semaglutida 0.4 miligramos tuvieron alrededor de 12.5% del peso corporal. Y con la hemoglobina o la glucemia, lo que sucedió es que hubo casi una reducción de 1.3.
Esto es para mostrar el efecto de la semaglutida en estos pacientes. Y si ponen atención a lo que es la semaglutida 0,4 miligramos, casi el 43% tuvo mejoría y solo menos del 5% tuvo progresión, comparado con el grupo placebo, en el cual hubo un 18% de empeoramiento o progresión. Ahora, si hablamos de pioglitazona que uno puede aumentar de peso, semaglutida que se pierde peso, quizás es una buena idea usar los dos en combinación. Entonces, en este estudio que fue el SUSTAIN 2, lo que se hizo fue usar las dos, pioglitazona en combinación con semaglutida. Y estos pacientes con diabetes de tipo 2. Como ven, se usaron las dos medicaciones por 56 semanas y la hemoglobina glicosilada se mejoró, como era de esperar, y hubo una pérdida de lo que es sobrepeso, que fue con la combinación de las drogas de 6 kilos. O sea que es una buena señal y sobre todo eso con la semaglutida que fue 1 miligramo comparado con 4 kilos de pérdida con semaglutida 0,5 miligramos asociada con la pioglitazona. L- el- en este gráfico lo que podemos ver es que pacientes que tuvieron el menor de 7% al final del estudio y sin aumentar peso y sin hipoglucemia, fue un 74% de los pacientes con semaglutida de 1 miligramo. Ahora vamos a hablar de lo que son los inhibidores de los DPP4. Y en esto, sitagliptina se usó en varios estudios en pacientes con diabetes de tipo 2. Los estudios han mostrado, por arriba están los estudios abiertos, los tres de abajo son los estudios randomizados y controlados, y como pueden ver a nivel grasa hepática, no hubieron cambios comparado con placebo, y sobre todo en los estudios randomizados controlados, y las enzimas hepáticas y el peso también no hubieron cambios. Los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa de tipo 2, ¿cuál es el efecto? Mejoran la glucemia, aumentando la excreción urinaria de glucosa, reducen el peso y la presión arterial, y mejoran la enfermedad cardiovascular y renal. Dentro de los estudios tenemos empagliflozina, y esto, lo que en este estudio que se usaron, tuvieron 84 pacientes con diabetes de tipo 2 y se usó empagliflozina 25 miligramos y placebo, y se lo siguieron por 24 semanas. Como pueden ver, EMPA es el color rojo y el placebo es el azul. EMPA mostró una reducción de la grasa hepática y esto fue al 2,3 veces mayor comparado con el grupo placebo. En el caso de el peso, con EMPA hubo alrededor de 2,5 kilos de pérdida de peso comparado con el grupo placebo. ¿Qué pasó con canaglifosina? Esto también en pacientes con diabetes de tipo 2 y como pueden ver, lo de la izquierda son todos los pacientes, pero los de la derecha pueden ver los pacientes con hígado graso no alcohólico, de los cuales con canaglifosina hubo una reducción de la grasa hepática que fue de más o menos, fue significativa comparada con el placebo, que es el rojo, y además hubo un 3 o un 4% de reducción de peso corporal. Esto es más en general, en donde se usaron diferentes inhibidores del cotransportador de sodio glucosa de tipo 2. Y por arriba, en este estudio podemos ver los estudios abiertos, los 5 de abajo son los randomizados controlados,
Y a nivel de pérdida de peso, como pueden ver, se ha mejorado, en todo se ha reducido alrededor de entre 2 y 3%. La grasa hepática, el contenido se ha reducido en todos los estudios y sobre todo en los randomizados controlados alrededor de entre el 10 y 22%. Y las enzimas hepáticas han cambiado en los estudios abiertos, pero no se han modificado en los estudios randomizados. Ahora, ¿cuál es el rol de la vitamina E? En este estudio que hicimos con casi 300 pacientes, de los cuales se ha combinado vitamina E con pioglitazona, se ha dado vitamina E sola o placebo, y lo que se ha visto es que la vitamina E solo mostró una mejora o reducción de la esteatohepatitis no alcohólica si está acompañada de pioglitazona. Como ven en esta diapositiva, estos son los fármacos que están en fase de estudio para el tratamiento de hígado graso no alcohólico y esteatohepatitis no alcohólica. Hay varios de ellos que ya los estudios se han cerrado porque no han tenido beneficios o porque han causado efectos secundarios, pero todavía tenemos algunos que han dado bastante alentadores resultados, como saroglitazar, lanifibranor y tirzepatida. También está cotadotid, que no está en este gráfico, pero les voy a mostrar acerca de eso también. Y el ácido beticólico. El ácido beticólico, este es un estudio de fase 3 que se ha hecho hace un par de años, en el cual se estudiaron pacientes que usaron placebo, usaron 10 miligramos de ácido beticólico y 25 miligramos, de los cuales hubo una mejora en los pacientes en el estadio de fibrosis sin empeoramiento de esteatohepatitis no alcohólica en 23% de los pacientes que estaban usando el ácido beticólico 25 miligramos comparados con el placebo. Y su segundo objetivo en este estudio fue la resolución de la esteatohepatitis sin empeoramiento de fibrosis. Y en este caso no hubo un resultado significativo. O sea que la fibrosis mejoró con ácido beticólico, pero no hubo resolución de esteatohepatitis. Esto fue durante 18 meses. Ahora, saroglitazar es una droga similar a lo que es pioglitazona, un agonista PPAR, pero este es alfa y gamma. Pioglitazona es gamma solamente. En este estudio de fase 2, randomizado controlado, tuvieron 106 pacientes con hígado graso no alcohólico y con esteatohepatitis. Estos tenían enzimas elevadas, eran un índice de masa corporal mayor de 25 al inicio del estudio. El porcentaje de cambio en las enzimas hepáticas, eh, como el color verde es saroglitazar 2 miligramos. Como pueden ver, 2 miligramos de saroglitazar mejoró las enzimas hepáticas, sobre todo ALT. En el cuadro de la derecha, lo que hubo fue la reducción de la grasa hepática con saroglitazar comparado con el placebo, que es el color negro. Eh, es significativo. En cambio, en el perfil lipídico también hubo una mejoría y sobre todo con saroglitazar 4 miligramos. Entonces, saroglitazar 4 miligramos mostró reducción significativa de las enzimas ALT y del contenido de grasa hepática. También mejoró la resistencia a la insulina y la dislipidemia heterogénica y fue bien tolerado, no hubieron efectos secundarios mayores.
Ahora, lanifibranor. Esta es una de las drogas nuevas. Es un pan-agonista de receptores PPAR. En este estudio que se publicó en el 2021, tuvieron 247 personas, de las cuales el 42% tenía diabetes y de estas, del total de pacientes, el 76% tenía fibrosis significativa. Esto es F2, F3. Usaron 800 miligramos y 1200 miligramos, de los cuales en los pacientes que usaron 1200 miligramos, el 55% tuvo mejoría en fibrosis y resolución de esteatohepatitis no alcohólica. Como efectos secundarios se vieron náusea, diarrea, ganancia de peso. Recuerden que es un agonista PPAR gamma también. Y de esto fue alrededor de 2,7 kilos con la dosis alta y 2,4 kilos con 800 miligramos. Y también edema en las extremidades inferiores. Pero como conclusión, el panagonista, lanifibranor, a dosis de 1200 miligramos diario, mejora la histología, sobre todo en esteatohepatitis no alcohólica, si no tienen cirrosis. Cotadutide. Este es un doble agonista de los receptores GLP-1 y glucagón. Esa es la molécula. Este es un estudio que se usó cotadutide durante 54 semanas. Es un estudio de fase 2. Se usó cotadutide 100 microgramos, 200 microgramos, 300 microgramos y lo compararon con liraglutida de 1,8 diario y también lo compararon a placebo. Se vio que en el cambio en las enzimas hepáticas, cotadutide de 300 microgramos y cotadutide de 200 microgramos mostró mejoría comparado con el grupo placebo, que es el que va hacia arriba, y en el cual pueden ver también que el liraglutide mostró un mínimo para un empeoramiento de enzimas. En el caso de la ALT, esto no fue así. Mejoró a nivel de con cotadutida de 200 microgramos, 300 microgramos, comparado con el grupo placebo. Ahora, ¿qué pasó con el FIB4? Este es un estudio en el cual no hicieron histología, solo usaron marcadores o índices para el hígado graso, para el diagnóstico de hígado graso o esteatohepatitis. Y en este caso, el FIB4 lo que hizo fue mostrar que hubo un porcentaje en el que mejoró lo que sería la esteatosis y básicamente esto comparado con el placebo fue más que nada de la dosis mayor, 300 microgramos, perdón. Esto también, el liraglutida estuvo asociado con un beneficio. Y en el cambio en el NAFLD Fibrosis Score, que es el NFS, también ha sucedido lo mismo, pero en estos dos casos solo cotadutide 300 microgramos ha sido positivo. Ahora, tirzepatida. Este es un doble agonista de receptores GLP-1 y GIP. Y estas son hormonas intestinales que mejoran varias de estas áreas que ya hemos visto: resistencia a la insulina, glucemia, pérdida de peso. Esta droga fue aprobada el año pasado, en mayo, para el uso en pacientes con diabetes de tipo 2. Este estudio fue el que se hizo para que se aprobara por la FDA. Y dentro de eso también se analizó qué pasaba a nivel de hígado. En los cambios, esto se usó tirzepatide y se usó insulina basal. En este caso,
el gráfico del medio lo que muestra es el cambio entre el uso de tirzepatide, que se usó 10 y 15 miligramos, comparado con insulina, en el cual hubo una reducción de un 8%, una reducción de un 8% con tirzepatide comparado con insulina de Gludec, que hubo nada más que un 3%. En el caso del porcentaje desde que se inició el estudio, con tirzepatida de 5, 10, 15 miligramos, comparado con insulina, como pueden ver, tirzepatida de 10 y 15 miligramos se ha reducido entre un 39 y un 47% la cantidad de grasa hepática. Entonces hubo una reducción también de la hemoglobina glicosilada de un 2,6% y hubo una pérdida de peso de 12 kilos con tirzepatide 15 miligramos. Esto es al final de las 52 semanas. Esto es parte de ese estudio para mostrarles lo que es. Esta es una imagen de resonancia con lo que se llama CT1. Esta es todo lo que ven de color rojo, es una imagen de resonancia magnética que se corrige por la cantidad de hierro para mostrar cuál es la parte inflamatoria. Todavía está en lo que es investigación, no se usa en la clínica, pero es resonancia. La imagen de la izquierda es antes de usar la medicación. Y como pueden ver en esta resonancia se ve que tiene un 27,3% de contenido de grasa hepática, un índice de masa corporal de un 44,8 y la hemoglobina glicosilada de 9,3%. Después de las 52 semanas que este hombre usó tirzepatide de 5 miligramos, esa grasa hepática se redujo a un 2,6%. El índice de masa corporal se redujo a 36,2 y la hemoglobina glicosilada a 6,1%. Para ir terminando, estos son los fármacos que tenemos en este momento para ver si pronto podemos tener una droga para usar para nuestros pacientes con hígado graso no alcohólica y sobre todo esteatohepatitis no alcohólica. Como ven, son muchos, así que hay mucho, mucho por venir. Una última recomendación de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, en donde primero, como mencionaba en mi charla anterior, lo importante es estratificar el riesgo de fibrosis. Una vez que hacemos eso, en base al algoritmo que les mostré, lo que se recomienda es, para considerar el tratamiento de acuerdo del riesgo, lo que hacemos es, el paciente tiene diabetes, tiene un bajo riesgo, entonces la idea es reducir la cantidad de grasa. En ese caso, recomendamos pioglitazona y podemos usar también los agonistas del receptor GLP-1. En este caso, semaglutida, por ejemplo. Y también se pueden usar los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2. En los pacientes con riesgo intermedio es importante considerar la eficacia que les he mostrado en los estudios en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica. Y en ese caso, pioglitazona y agonistas del receptor GLP-1 son los que tienen mayor eficacia. En cuanto a los inhibidores de los receptores de GLP, cotransportador de sodio glucosa 2, en esteatohepatitis no hay grandes estudios que hayan mostrado eso. Y sobre todo si el riesgo es alto de estos pacientes, aún con más razón, considerar esa eficacia de los estudios. Y en cuanto a lo que es cirrosis, no existen estudios que hayan sido positivos o que hayan mostrado una mejora
en lo que es el estadio avanzado de la fibrosis. Entonces, para terminar, hígado graso no alcohólico en diabetes de tipo 2, es importante la detección temprana, estratificar el riesgo de fibrosis, establecer el riesgo cardiovascular de estos pacientes y como tratamiento, como se habló anteriormente, cambios en el estilo de vida, nutrición, ejercicio. En cuanto a pérdida de peso, lo que los estudios han mostrado, 7 a 10% del peso corporal es lo que se recomienda para ver mejoras en lo que es hígado graso y sobre todo esteatohepatitis. Pioglitazona podemos decir que puede ser el nuevo gold standard para usar en esteatohepatitis no alcohólica. Semaglutida puede ser otro porque han mostrado buenos resultados. Y como les decía, los inhibidores del contrasportador de sodio glucosa 2, todavía no podemos decir que es una droga que positivamente va a ayudar, pero reduce el riesgo cardiovascular. Las nuevas terapias como tirzepatida y las demás que están en desarrollo y que son prometedoras. Y pensar también que la combinación temprana de estas terapias pueden reducir la progresión de la enfermedad y evitar que se llegue a lo que es cirrosis. Con esto les dejo, ese es nuestro grupo de investigación. Ahí está mi email. Cuando quieran me contactan, si necesitan las diapositivas, lo que quieran, encantada.